vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4, versos 24 en adelante. Dice así: les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden hacer morar bajo su sombra. Y con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Amén. Esta mañana vamos a concentrarnos en la parte que dice acá, el verso 26. Decía también: así es el reino de Dios, como el hombre que echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Vamos a mirar este pasaje de la palabra de Dios como las tres etapas del desarrollo gradual del reino de Dios. Ya hemos explicado en las demás sermones que parábola es una figura o una historia, un acontecimiento de la vida diaria que el Señor Jesucristo toma. Es bien conocido de todas las personas como esto de un sembrador. Muchos son agricultores, son sembradores, y es fácil que ellos comprendan cuál es la verdad espiritual que el Señor Jesús les está enseñando. Yo les propongo en este momento que esto se trata de las etapas del desarrollo gradual del reino de Dios. Así como hay etapas en la semilla que se pone en la tierra. Y como dice acá, la semilla ya una vez en la tierra, dice que primero sale la hierba, luego sale una espiga y después el grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. El Señor Jesucristo dijo pues que acá, que cuando le preguntaron por qué hablaba con parábolas, él dijo: para que ellos oyendo no entiendan y no se conviertan y sean sanados. El Señor Jesucristo, como él había sido ya rechazado por los judíos, hubo un tiempo en que él decidió ahora rechazarlos también a ellos. Ahora ya no les hablaba claramente, pero le hablaba con parábolas. Pero dice la palabra de Dios que en privado el Señor Jesús les explicaba todas las cosas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versos 36 al 37, vamos a ir ahí para encontrar una información que Marcos no nos da.
Mateo capítulo 13, versos 36 al 37. Dice así. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él los discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondió él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores, son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí, por supuesto, es la aplicación de otra parábola, ¿verdad? Del trigo y la cizaña. Pero otra vez, se necesita un campo, se necesita un sembrador y luego el fruto que produce lo sembrado. Y es lo mismo que tenemos aquí en Marcos capítulo 4. Y vemos cómo él se identifica, pues, como el sembrador. Cristo Jesús es el sembrador. Y lo que él siembra dice que son los hijos del reino. Aquellos que ya han recibido a Cristo como Salvador personal. Muchos de ellos, en su mayoría, ya habían recibido a Cristo como Salvador personal ante la predicación de Juan el Bautista. Fueron sometidos al bautismo, fueron preparados para que el Señor los plantara aquí en esta tierra, lo cual es el reino de los cielos, el reino de Cristo, lo cual es la iglesia del Nuevo Testamento. Así pues, miramos acá que así como la semilla tiene su tiempo que se necesita para que brote el nuevo pimpollo, la nueva plantita joven y que se desarrolle y que crezca. Si es de maíz, por ejemplo, poco a poco se va levantando y después, como dice el Señor acá, después ya que se levantó, entonces dice aquí en el capítulo 4 de Marcos que leímos, que primero es la hierba, luego la espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Es obvio, pues, que el Señor acá lo que tiene en su mente es comparar el reino de los cielos con este desarrollo lento que tiene la semilla y que luego produce este nuevo tallo que viene y luego sale el pimpollo, sale la mazorca de maíz, por ejemplo, si es de maíz, y luego todavía se comienzan a brotar los granitos en la mazorca poco a poco hasta que está maduro más adelante para la cosecha. Es obvio, pues, que el Señor Jesús acá, como dijimos, Él es el sembrador, Él es el Rey de Reyes, que vino acá para sembrar y establecer, organizar y también instruir a su iglesia para ponerla aquí en la tierra. Que el reino de Dios es el conjunto de discípulos, de salvos y bautizados escrituralmente por Juan el Bautista y también conforme iban creciendo los mismos apóstoles, los mismos discípulos,
recibían autoridad del Señor para recibir nuevos candidatos y bautizarlos, como dice en Juan capítulo 4. Ya miramos que él se identifica así como el rey que está sembrando, que está estableciendo su reino aquí sobre la tierra. Tenemos evidencias de la palabra de Dios de que esto es así, de que durante el ministerio personal del Señor Jesucristo, eso es precisamente lo que estaba haciendo. Los hijos del reino, la iglesia del Nuevo Testamento, local, la visible, soberana, es lo que él estaba plantando. Y miremos, por ejemplo, lo que dice en Lucas, capítulo 16, versos 16. Lucas 16, 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, y está refiriéndose aquí a Juan el Bautista, la ley y los profetas eran hasta Juan. Juan marca el final de la lista de los profetas del Antiguo Testamento. Él es el último. Y dice acá, en nuestro verso, que desde ese entonces, de los días de Juan el Bautista, el reino de Dios que el Señor está comparando con la semilla que se pone en la tierra y que se le da tiempo para que crezca. El reino de Dios, dice acá en nuestro texto, que es anunciado, es proclamado, es explicado. Y dice nuestro texto, y todos se esfuerzan por entrar en él. Amén. Ya sabemos que sí, la palabra de Dios nos dice en el tiempo de Juan el Bautista, que de Judea, de Galilea, de Jerusalén, de muchas partes, venían para oír la palabra de Dios y se arrepentían y eran sometidos al bautismo. Ellos muchos entendieron el mensaje y se sometieron a la palabra de Dios. Y dice también en Mateo capítulo 11, verso 12 y 13, un pasaje paralelo a este que acabamos de leer ahorita en referencia a Juan el Bautista y que emana esta enseñanza de los labios del Señor Jesucristo. Él dijo estaba en Marcos, perdón, en Mateo capítulo 11, versículos 12 y 13, dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, hasta este momento, dice el Señor Jesucristo, el reino de los cielos. Allá dijo, el reino de Dios es anunciado. Y ahora dice aquí, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esta violencia es la oposición de los adversarios a la lucha que el reino de Dios, el Señor Jesucristo mismo, iba a estar teniendo contra Satanás, contra los demonios, contra la religión establecida del judaísmo, etc. Y hay varias instancias ahí, sí. Juan estaba encarcelado por anunciar el reino de Dios, por predicar de Jesucristo, por preparar este material para el Señor, para establecer su iglesia. Y pronto él, posiblemente como un año más adelante, él fue decapitado. También el Señor Jesucristo mismo, ya ellos lo tenían entre las cejas, entre ojo y ojo, porque querían también asesinarlo. El Señor Jesucristo está diciendo, sí, el reino de los cielos que he venido a establecer sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los valientes, los que están dispuestos siempre, no importa, a pagar el precio de lo que sea, vale la pena. Recibir a Cristo como Salvador, vale la pena bautizarse escrituralmente, vale la pena ser fiel en la casa de Dios, en el reino del Señor Jesucristo, porque Él la ha establecido. Amén. Así pues, estas son pruebas, son evidencias de que el reino del Señor Jesucristo estaba presente.
en una ocasión en Mateo capítulo 12, podemos también mirar que ante una acusación cruel, injusta, malvada de los fariseos y saduceos contra el Señor Jesucristo, dice acá que cuando él había hecho los milagros, lo acusaban. En el capítulo 12 de Mateo, verso 28, nos dice que la acusación consistía en esto. Dice, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, porque esa era la acusación. Los fariseos, los saduceos habían dicho que por Belcebú, el Dios de las moscas, quiere decir esto, de la corrupción, de la maldad, es Satanás. Dice, por medio de Satanás es que éste hace los milagros. Lo están acusando de endemoniado. Y entonces dice, Señor, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ve que claro que está esto, ¿verdad? El Señor Jesucristo está diciendo, aunque para ellos sea invisible, imperceptible, aunque no crean que Él es el Rey y que ya tiene su reino espiritual establecido, Él les está diciendo, esto es una demostración clara de que el reino de Dios, el reino mío, ya está aquí establecido sobre la tierra. En Lucas capítulo 22, versos 28 al 30, cuando el Señor Jesús se dirige a sus discípulos, les dice lo siguiente, Lucas 22, 28 al 30. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Mire qué prueba más fuerte, convincente, persuasiva es esta, al decir el Señor, ustedes mis discípulos, ustedes mi iglesia, que han estado conmigo, les asigno un reino. Está diciendo que los está estableciendo a ellos, reconociendo como dignos de ser súbditos de su reino, así como mi Padre me lo asignó a mí. En Mateo capítulo 16, el versículos 15 al 19, también un texto muy parecido, muy conocido de todos nosotros, ¿verdad? Conocemos muy bien que el Señor Jesús vino en una ocasión a preguntarle a sus discípulos, ¿qué andan diciendo los hombres? ¿Qué soy yo? ¿Qué concepto tienen de mí? Y ellos le dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Jeremías, otros otros de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y dice, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso está en Mateo 16, 16. Entonces respondió Jesús y dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló esto carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y mire lo que sigue inmediatamente, hablando de su iglesia, de ellos que estaban con él, a quienes les ha asignado un reino, les dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí el Señor Jesús claramente vemos que le está diciendo a ellos, les asigna un reino y también las llaves del reino. Ustedes tienen la autoridad de predicar, de enseñar, de bautizar,
de enviar misioneros, de ordenar pastores, de hacer mi obra aquí en la tierra. Así pues que miramos, sí, según la parábola, ¿verdad? Que Él es el sembrador y sus discípulos, los hijos del reino. Gloria a Dios. Y a estos hijos del reino, a esta iglesia que Él estableció, aunque no fuera reconocida, aunque no fuera calificada como tal por los demás, el Señor Jesús le dio toda autoridad. Amén. Por en el capítulo 28 de Mateo también, del versículo 18 al 20, dice, en el mismo día que Él ya se estaba despidiendo de ellos y luego, después de estas palabras, se levantó en vilo para irse al cielo, para irse al Padre. Les dice, Jesús se acercó, les habló y les dijo, toda potestad, todo dominio, todo poder me es dado en el cielo, en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es obvio, pues, que miramos acá que esta fue la etapa en que la semilla, los hijos del reino, había sido puesto ya en la tierra. No importa que los fariseos o la religión establecida no miraran que así era, ¿verdad? Pero es igual como la semilla que se ha puesto en la tierra y nada más sale una hojita, como él dice acá, primero una hojita y luego se levanta el tallito, ¿verdad? Ese es el primer estado y no se miraba, no era muy obvio y por eso no era reconocido por los demás. Pero miramos que este fue el primer periodo, pues, de desarrollo de la iglesia del Señor Jesucristo. Una cosa más que sería bueno que miremos es cómo Él de veras, un texto más para que miremos cómo de veras este grupo, conjunto de discípulos, eran esa semilla que Él ya había implantado aquí en esta tierra para que se quedara aquí y Él se iba a ir y que iba a estar aquí hasta que Él regrese. En Lucas capítulo 6, verso 12, dice la palabra de Dios que Él había pasado orando toda la noche, pidiendo la guía, dirección de su Padre para elegir de entre los discípulos, dentro de su iglesia, los que iban a ser los apóstoles, con que quería Él que estuvieran 24 horas al día preparándolos, entrenándolos, enseñándoles a cómo guiar después su iglesia que Él había establecido aquí en la tierra. Y dice en el capítulo 6, versos 12, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. ¿Cuántos eran? No sabemos. La palabra de Dios no nos dice cuántos eran, pero eran centenares de ellos ya, ¿verdad? Y escogió a 12 de ellos. De entre los discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano, etcétera, etcétera. Y aquí nos da la lista de quienes iban a ser los apóstoles. Y dice en 1 Corintios, capítulo 12, verso 28, ¿qué es lo que el Señor estaba haciendo acá? Ya es obvio que deduzcamos, ¿verdad?, de qué se trata. Pero dice en capítulo 12, 1 Corintios, y a unos puso Dios en la iglesia. Primeramente, apóstoles. Es un hecho que para poner los apóstoles en la iglesia, ya la iglesia tenía que estar en existencia, ¿verdad? Y por eso Él sí oró al Señor para que de todos los discípulos, de toda su iglesia que Él ya tenía,
iba a escoger a 12 para luego presentarlos a ellos y decirles, estos son ahora los apóstoles. Amén. Así pues, la palabra de Dios nos dice, sí, que este primer periodo de fundación, de establecimiento, de poner la semilla en la tierra, era de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y el segundo desarrollo, pues, de la semillita, ya cuando ya se levantó el tallito y ya está echando, si es el maíz, ¿verdad? Una mazorquita, ya está tierna, está en su segunda etapa de desarrollo. Y a esta iglesia, a este conjunto, a este reino espiritual que es su iglesia, no es un reino político, no es un reino teocrático, todavía no, pero a este reino antes de irse, Él les prometió que vendría sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Este es el otro periodo de desarrollo de la iglesia. En Hechos capítulo 1, versos 4 al 8. En Hechos capítulo 1, versos 4 al 8, el Señor Jesús, en respuesta a esta pregunta que le están haciendo, vamos a leer desde el versículo 4. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual Él les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Todavía ellos tienen en su mente el reino político, el reino terrenal aquí en la tierra, cuando le están haciendo estas preguntas. Señor, ya ahora que todo está hecho por ti y has mostrado que tú eres quien eres, ¿vas a establecer ya el reino? Dice el Señor, no, todavía no. Pero se refiere aquí a ese reino teocrático, político, de gobernar en todo el mundo que los profetas habían profetizado, ¿verdad? Pero el Señor Jesús dice que no, pero que su reino es espiritual y que ellos están ahí ahora para que cunda el evangelio, que cunda el mensaje de salvación primero. Su primera venida ha sido para eso, para dar su vida por nosotros los pecadores y salvarnos y redimirnos y que seamos justificados por nuestro Padre Celestial. Pero ahora dice, Él se fue y dice la palabra de Dios que vendrá otra vez. Y entonces sí, Él establecerá su reino sobre toda la tierra. La palabra de Dios dice sí que este poder del Espíritu Santo vino en Hechos capítulo 2 y que en consecuencia de esto, 3,000 personas de entre los judíos recibieron a Cristo como Salvador personal, fueron bautizados también y se añadieron a la iglesia. Aquí vemos ya pues como la mazorca de maíz, echando granos, multiplicándose. Amén. Y dice la palabra de Dios también que después ellos comenzaron a fundar otras iglesias en Antioquía, en Éfeso y en el Asia Menor, diferentes congregaciones, una multiplicidad de ellos. Amén. Y a esta iglesia, además de que les prometió que recibirían el poder del Espíritu Santo, les prometió también su presencia. Porque en Mateo 28, del 18 al 20, eso es lo que Él dijo, ¿verdad? Y he aquí,
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También Efesios 3:21 dice la palabra de Dios que a Él, a Dios, el Padre, sea la iglesia, sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Él está prometiendo también esa perpetuidad a su reino, a su iglesia, hasta que Él venga. Amén. Porque Mateo 16:18 también dice que las puertas del Hades, las puertas del infierno, no importa cuánta violencia, cuánta oposición, cuánta adversidad, el diablo presente y instigue a los hombres para que odien la iglesia, odien la palabra de Dios, odien la obra del Señor, dice que no prevalecerían contra ella y su promesa se ha cumplido a través de los siglos. Es bonito estudiar la historia eclesiástica y mirar cómo después del Asia Menor, después de el apóstol Pablo, ganó a tantas personas y estableció tantas iglesias, luego cruzó el mar Mediterráneo y llegó también a Filipos, a Macedonia, que ya ahí están los portones de la zona europea. Y de ahí el evangelio también y las iglesias comenzaron a multiplicarse. Historiadores nos dicen que tan temprano como en el siglo III y IV ya había llegado el evangelio ¿cómo se llama? Wales y también a Inglaterra. Después de Inglaterra ya sabemos que vino también aquí a USA. Y desde USA también Dios usó aquí nuestras iglesias para que misioneros fueran enviados y se fundaran iglesias también. Gracias al Señor por esta obra de la Asociación Bautista Americana. Pero es lo que el Señor dijo, ¿verdad? Que primero la hojita que casi no se ve, el primer pimpollito que sale de la tierra, pero luego que ya crece y que ya tiene la mazorquita y ya comienzan los granitos a verse, así también se estarían multiplicando las iglesias del Señor Jesucristo. Y eso ha sido una gran realidad. Amén. Amén. El verso 29 de nuestro texto de Marcos capítulo 4 nos dice que, Marcos capítulo 4 otra vez, el verso 29, dice así, decía también, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Este ya es el tercer periodo de las iglesias y esto ya abarca la venida del Señor Jesucristo y el establecimiento de su reino milenial aquí en la tierra. Varias cosas que van a ocurrir, ¿verdad? Cuando Él viene con la hoz, cuando Él ya viene con su herramienta para levantar la cosecha y tomar a los suyos, dice la palabra de Dios, sí, que Él enviará los ángeles a todos los cuatro ángulos de la tierra para recoger a sus escogidos, de todos los que estemos vivos cuando Él venga. Amén. Y dice la palabra de Dios, sí, en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, que cuando el Señor venga, lo primero que va a ocurrir será la resurrección de los muertos en Cristo. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos
siempre con el Señor. Después que Él haga esto, que tenga todos los suyos consigo, dice la palabra de Dios que también habrá el juicio de las naciones, como naciones. El trato será, la diferencia será, cada país, cada nación, cómo ha tratado a su iglesia nueva testamentaria, cómo ha tratado a su pueblo judío, así Él también va a recompensar a cada uno o también a castigarles. Dice la palabra de Dios también, sí, que el anticristo será amarrado por 1000 años, porque Él viene para establecer su reino aquí en la tierra, para reinar juntamente con sus iglesias nuevas testamentarias. En el libro capítulo 20, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, dice la palabra de Dios, sí, que cuando esto ocurra, el Señor asignará a sus santos para que reinen juntamente con Él. Dice, bienaventurado y santo, dice el verso 6, el que tiene parte en la primera resurrección, la que ya miramos acá, que nos dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 16, 17, bienaventurados, amén. Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. El verso 10 dice, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así pues, el Señor, dice la palabra de Dios, que Él vendrá. Él recogerá a todos aquellos que son miembros fieles de sus iglesias fieles que han estado aquí en esta tierra, y reinaremos juntamente con Él durante el milenio y durante las edades eternas. Para concluir, la parábola que tenemos también en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, de las 10 minas que miramos el otro día también, dice que Él distribuyó y dio una mina a cada uno de ellos, para que la trabajaran, para que la multiplicaran, para que trabajaran para Él, para que produjeran fruto y que luego le dieran cuenta cuando Él venía. Y dice la Biblia que uno de ellos vino y le dice, Señor, aquí está tu mina, ha ganado 10 minas. Entonces el Señor le dijo, bien hecho, buen siervo y fiel. Ten autoridad sobre 10 ciudades. Luego vino otro y le dijo, Señor, aquí está tu mina, que me diste. Y ella ha ganado, tu mina ha ganado 5 minas más. Y él también le dijo a este segundo, bueno, tú tendrás autoridad sobre 5 ciudades. Así pues el Señor los recompensó a ellos con autoridad, a uno 10 y a otros 5 de las ciudades. Eso que se llama reinar juntamente con Cristo. El Señor Jesús asignará el trabajo que tendremos que hacer, estaremos sumamente ocupados, habrá todo tipo de calafones, grados de servicio, así como hay en la actualidad también. Que hay presidentes y hay diputados y hay senadores y hay mayores, hay otro tipo de oficiales para servir al público. Así será también cuando el Señor venga. Pero hubo uno de ellos que había escondido su mina en su pañuelo, de limpiarse el sudor, de trabajar, y parece que entonces que ya no iba a trabajar y ahí envolvió la mina y luego se la trajo al Señor acusándolo de que era severo, que era injusto, que
Él nomás quería el fruto de los demás, él lo acusó pues de autoritario y egoísta, narcisista, etcétera, etcétera. Y el Señor le dijo con tus mismas palabras, te juzgo. Si yo era así, ¿por qué no diste por lo menos mi dinero a los banqueros, a los cambistas, para que cuando yo venga lo reciba con los intereses? Y el Señor Jesús dijo entonces, quítenle la mina a este y désenla al que tiene 10 minas. Y él explicó diciendo, porque al que tiene, tendrá más, se le dará más. Pero al que no tiene, y eso es cuando él venga, dice que aún lo poco que tiene, le será quitado. Sí, hermanos, la palabra de Dios dice, aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para dar a cada uno, pagar a cada uno, según sea su obra. Amén. Y último texto para mirar esta noche es esta mañana, es Primera de Juan, capítulo 2, versos 28. Primera de Juan 2, 28 dice así. Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Hermanos, el Señor quiere que estemos alertas de estas cosas. Es una bendición. El Señor Jesús compró con su sangre preciosa, implantó esta semilla en la tierra durante su ministerio terrenal, su iglesia, su gobierno, su reino, y entonces la dejó luego al cuidado de los apóstoles y luego también de las demás iglesias que iban a estar sobre esta tierra, siendo cuidadas, protegidas por el Señor Jesucristo. ¿Y cuántos millones de ellos no fueron perseguidos y ultrajados y matados, pero fueron fieles al Señor? Y nosotros hemos heredado la misma doctrina, la misma enseñanza, la misma bendición, las mismas promesas del Señor. Y Él quiere que seamos fieles hasta que Él venga. Vale la pena que continuemos obrando como el Señor nos ha requerido, porque Él viene y nos va a premiar por ello. Amén. Continuemos fieles, continuemos constantes, sirviendo al Señor. Él se lo merece. Gloria a Dios. Amén. Y si usted todavía no conoce a Cristo como su Salvador personal, el Señor le ama. El Señor vino acá, dejó su trono de gloria para venir y rescatarle a usted de la condenación, del pecado, del castigo eterno, de las garras de Satanás, porque Él quiere que usted nazca de nuevo, que usted sea hijo de Dios y que venga Cristo como su Salvador personal. Amén. Y si usted ya es hijo de Dios, pero ha andado descarriado, desanimado, escandalizado por esto, por lo otro, venga, el Señor es el Señor. Él dio su vida por usted. Él fundó su iglesia, Él estableció su iglesia, Él prometió perpetuidad a su iglesia y todavía la tenemos acá, en esta tierra. Si usted necesita venir al Señor en este sentido, estamos también a sus órdenes para que también usted venga y le ayudemos en su vida espiritual. Amén. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por estas parábolas que son del reino de los cielos, los diferentes aspectos y tiempos y etapas que el cuerpo tuyo de Cristo Jesús ha pasado. Lo miramos aquí ejemplificado en esta parábola. Y ayúdanos, Señor, para continuar adelante recibiendo esta bendición, estas promesas, Señor, tan grandes que tú tienes para nosotros, de que un día Cristo viene y reinaremos juntamente con Él sobre esta tierra. Qué honor, qué bendición, qué privilegio tan grande tú tienes para nosotros, Señor. Bendice tu palabra y ayúdanos para seguir creciendo más y más, de acuerdo a
tu palabra, a tu verdad. Por Cristo nuestro Salvador. Amén.